Sean bienvenidos una vez más a esta clase de sociología. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es el interaccionismo simbólico. Es una corriente de pensamiento que fue definida a partir del primer tercio del siglo XX. Nos dice que toda conducta de un individuo está condicionada o está regulada por todas las interacciones sociales próximas. Entre uno de sus mayores representantes fue George Herbert Mead. Después lo tomaría también Dewey, Horton Cooley, Herbert y Blumer. Nos decía Mead que cuando interactuamos hay un estímulo y hay una respuesta. Todas esas acciones sociales que nosotros hacemos cuando interactuamos con los demás, le damos un significado. Este significado de una conducta se forma en toda interacción social. El contenido del significado es la reacción de los actores ante mi estímulo. Es decir, cómo van a responder los demás ante una palabra, ante una frase, ante una acción. Ello forma un significado social. Atribuimos un significado a toda acción social, pero también a través de la comunicación simbólica. Recordemos que existen también la comunicación verbal, pero también la gestual. ¿Cómo se da estos significados en el medio social? Existen algunas variables como el lugar, es decir, el contexto donde me estoy desenvolviendo, desarrollando, el tiempo, la época, es decir, la emoción, pero también el lenguaje. El lenguaje es una herramienta simbólica donde yo me puedo comunicar, si bien es cierto, con los demás, pero también puedo comunicarme conmigo mismo, es decir, tener un diálogo interior conmigo mismo. Y todos lo hemos hecho también. Herbert nos decía que existen estas acciones sociales y que son de suma importancia para poder dar un significado y una simbología social. Desde esta perspectiva también existe la teoría general de la acción social de Parsons, que entiende a la persona como una estructura que es influenciada por los diferentes subsistemas. ¿Cuáles son esos subsistemas? La familia, los compañeros de trabajo, los amigos, las relaciones sentimentales, etc. Todo esto es también regulado por el contexto que está en juego, por las necesidades fisiológicas, por la motivación de la persona, por las normas y valores estipulados en cada contexto. No es lo mismo estar en un lugar donde podemos correr, donde podemos bailar, donde podemos reír, como en una reunión social entre amigos, a estar en una sala de velatorio acompañando a alguien que perdió a un ser querido. Estas normas y valores son transmitidas mediante la palabra y también mediante las acciones sociales. Cuando entramos a un lugar y vemos que todo está en silencio, en calma, hay personas llorando, incluso de negro, los símbolos que observamos nos van a dar esa pauta para que yo sepa que es algo triste. Es decir, el interaccionismo simbólico entiende que estos actos son gestos como las palabras, como la entonación o como la expresión de la cara, donde podemos formar ideas, transmitir esa información. Cuando nosotros entramos a un salón de clases cabizbajos y hablamos lento, quiere decir que algo nos pasa. Aunque alguien no nos conozca y su maestro o maestra llega al salón y les dice, buenos días. O al contrario, les dice, buenos días. Está regulando una conducta. Estamos tomando estos símbolos y le estamos dando el significado que algo pasa con esa persona, que está enojada, que está triste, etc. Por eso el interaccionismo simbólico pone en relieve el entender al ser humano, que es la parte más importante
socialmente. ¿Y cómo lo podemos entender? Mediante estos símbolos, mediante esos significados que compartimos como sociedad. Las personas creamos ese mundo social, asumimos y esperamos las acciones del otro y con ello vamos formando nuestro self. Ahora, ¿de qué se trata este self? George Herbert Mead destacaba la importancia de algunos factores, es decir, tomaba una teoría del self social en tres aspectos. Uno es el yo, el otro es el self y el otro es el mí. Mead nos decía que el yo es las formas o las reacciones de los demás hacia mí. Es decir, cómo me ven los demás, cómo me veo yo en los ojos de los demás para poder concretar o para poder desarrollar algo que nosotros llamamos mi personalidad. Esa personalidad, si ustedes lo piensan, está regulada por los demás y no por mí. ¿A qué se refería Parson? Toda actitud que hace el individuo y que también funciona como una respuesta de los demás, es como yo voy a ir regulando si una acción está bien o si una acción está mal. Es decir, si cuando pequeños nosotros al poder decir nuestra primer palabra fue una grosería y los demás me alabaron, entonces estoy creando mi personalidad mediante un rol que también lo vamos a ver, que delimita mi factor familiar. Esta noción retroactiva se hace mediante la comunicación, que como ya lo vimos, comunicamos tanto verbal como no verbal. Mead tomaba una construcción de la conciencia mediante el yo social. ¿Por qué? Porque era una respuesta. El ser social es como yo me veo a través de los ojos de los demás. Otra variable es el self, que es el sí mismo. Permite a las personas autopercibirse. ¿Con qué percibimos? Con los 5 sentidos, con las reacciones de los demás. Y eso nos va a dar la suficiente información para basar nuestra idea del self. El mí también es un recuerdo de la memoria del yo. Ahora, todas estas cosas que estamos viendo de la interacción social nos permite transmitir información, expresar ideas, entender las experiencias propias y las de los demás, así como compartir sentimientos, entendernos unos a otros, del por qué somos así o del por qué reaccionamos ante tal estímulo. No sé si les ha pasado, nosotros tenemos ciertas, digamos, historia social. ¿A qué me refiero bien? Toda esta historia social va a determinar mi forma de comportarme, mi conducta. Desde niños tenemos estos símbolos que van a determinar, como ya lo vimos, mi personalidad mediante la percepción y la influencia de los demás. Pero ¿qué papel tiene la conducta dentro de esa interacción social? Bien, recordemos que la conducta es el resultado de la interacción social. Entonces, es muy importante aquí algo que llamamos lenguaje. Este lenguaje nos va a permitir comunicarnos y crear significados compartidos. ¿Qué nos interesa del interaccionismo simbólico a ustedes como pedagogos? Sin comunicación no hay sociedad. Si la comunicación no puede regular nuestra conducta, entonces tendremos una formación del ser contraria. Mediante la comunicación podemos anticipar o predecir lo que pueda ocurrir. Aquí hay algo muy importante que es en relación a la educación.
Lev Vygotsky. Es un autor muy importante que aportó a la educación acerca de la teoría social. Nos dice que el individuo es inseparable de la sociedad en la que vive, en la cual transmite formas de conductas, formas de ser regulado socialmente. Pero también nos da una organización del conocimiento que tiene el sujeto que interiorizar. Es decir, todo conocimiento proviene de lo exterior. Este conocimiento, el individuo lo internaliza mediante esos símbolos y significados que comparte. También mediante los procesos sociales y la mediación cultural. Los sujetos pueden lograr capacidades que eran potenciales, permitiendo realizar actividades que no podían hacer por sí solos. Esto refiere a una enseñanza social hacia la individual. Toda interacción social está gobernada por un sistema de reglas. ¿Y quién puso esas reglas? Piénsalo tú, en tu casa, ¿quién puso las reglas? ¿O quién dijo las reglas socialmente? ¿De qué nos van a servir estas normas y reglas sociales? ¿Cómo es la forma de gobernarse? Ahora, esos símbolos significantes surgen en un individuo como respuesta. Esto nos hace que un gesto tenga una respuesta y vuelva como feedback con otro gesto. Asimismo, esta noción retroactiva y esta construcción que hace Mead nos hace referencia al juego de roles o a los diferentes roles que existen socialmente. Todos tenemos una historia detrás de nosotros. Cuando asumimos el rol, un rol, digamos, de jerarquía mayor que yo, que estoy acostumbrada a que yo solamente digo sí y a los demás me manden. Y esto tiene que ver con la personalidad formada en lo social. Cuando nosotros también tenemos esa influencia de querer hacerlo todo nosotros, porque no tenemos esa capacidad de ver las capacidades de los otros, está regulado precisamente por el interaccionismo simbólico. El emisor hace un mensaje, pero también teniendo una intención comunicativa. Sin embargo, quien le da ese significado es el receptor. Como ya lo decíamos, esa transmisión de conocimientos nos va a permitir intercambiar símbolos y significados socialmente. Es decir, la gente es capaz de hacer modificaciones con el simple hecho de interactuar con ellos mismos. Les permite examinar diferentes cursos posibles de acción. Aquí entra también lo que es el juego de roles, pero también el conocimiento de la realidad. Se dice que la realidad es una construcción social. ¿Por qué? Porque la realidad se construye mediante lo que la sociedad dice que es y dice también lo que no es. La sociedad que va a regular la realidad y también los símbolos compartidos, pero también mi personalidad, se enfoca en las relaciones humanas, que ustedes tendrán también que estudiar, regular, comprobar, dirigir en un salón de clases. Y tienen que tomar en cuenta a este interaccionismo simbólico, a la respuesta que recibes de los alumnos cuando tú les dices que les vas a dar un punto extra, a la respuesta de los alumnos mediante una simbología como es un examen.
cuando ya tenemos en automático un estrés ante esa simbología, porque el significado de examen es algo memorístico. Sin embargo, lo vamos a seguir desarrollando en clase, lo cual te agradezco el que estés con nosotros y sigamos. Nos vemos, un saludo.